Bien, estimados amigos, qué gusto de saludarles a través de la sintonía justamente de Conversando la Historia. En esta jornada y en este mes que es enero, justamente iniciando el año 2021, que sea ojalá mejor que el 2020 que nos dejó. Hoy nos encontramos en un lugar histórico dentro de nuestra comuna, como es el sector justamente de Puerto Bories, específicamente la zona residencial, que ya usted la va a ver seguramente en las imágenes. Y vamos a compartir esta conversación de Conversando la Historia con un personaje dentro de nuestra comunidad, un hombre de las letras, de la salud, del deporte, entre otras muchas actividades que ha desarrollado justamente Jorge Díaz Bustamante, viniendo de una familia de artistas, poetas, del deporte, junto a su señor padre, que fue el que incentivó todas estas actividades. Así que te agradezco, estimado Jorge, que nos haya recibido justamente para poder conversar la historia a través de Productoras Natales. Bueno, principalmente agradezco la invitación, no dudamos en ningún momento en aceptarla porque cuando nos manifestaste la posibilidad de conversar en este lugar tan maravilloso que es Puerto Bories, un lugar que recurrimos en nuestra infancia y que nos trae tantos recuerdos en realidad. Volver aquí es como un poquito regresar al pasado, y de un pasado muy interesante que es el pasado de la provincia de Última Esperanza. Exactamente, y justamente que ahora ya se cumplen 102 años justamente de esta revuelta obrera del año 19, estimado Jorge. ¿Qué podemos contar justamente de Bories ahí exactamente? Bueno, mira, inicialmente yo quisiera decir que este lugar fue recorrido por Hermann Eberhard y una expedición en el año 1892 y este lugar recibió el nombre de Río Cuchara, porque estos exploradores, mientras recorrían este sitio, cerca del río, extraviaron una cuchara y por eso recibió su nombre. Y a posterior recibió el nombre de Puerto Bories en homenaje al gobernador de Magallanes, don Carlos Bories. Aquí las obras comienzan a funcionar entre 1908 a 1914. Se comienza a construir lo que es el frigorífico Bories. Un colono alemán, Rodolfo Sturras, construye aquí una grasería, un muelle pequeño y algunas otras pequeñas empresas, todas destinadas finalmente a explotar el recurso ganadero, que era en definitiva la industria que se desarrollaba en este lugar. Hay que indicar que aquí en un momento de mayor auge llegó a tener 700 trabajadores, o sea, imagínate lo que significa para un pueblo pequeño. En esos tiempos estamos hablando de 1.500 habitantes, prácticamente toda la masa obrera se desempeñaba en este lugar. ¿Cómo se llegan a los sucesos del 19 exactamente, Jorge? Bueno, los sucesos del 19 son, en realidad, muchas veces uno cree o se queda con la fotografía o la imagen de un suceso específico vinculado a una fecha determinada, pero en realidad es una serie de aconteceres que finalmente llegan porque esto fue un estallido social. Hay que entender que, tal como te dije, toda la masa trabajadora prácticamente era explotada por la, como el nombre bien lo indica, la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego. Entonces, en el año 1917 se produce un hecho bastante lamentable en Cerro Castillo, donde detienen a un trabajador, el señor Pedro Alvarado, y la policía de ese tiempo le exige que entregue los documentos porque este hombre iba a caballo. Entonces le exigen que entregue el documento de propiedad de ese animal. Y como el hombre no tenía en ese momento esos papeles, lo llevan detenido y
lo castigan brutalmente y el joven, porque era un joven, fallece a los pocos días después. Literalmente muere a raíz del apalo en este caso. Claro, en este caso la muerte se produce por la violencia policial, la excesiva represión en contra de un trabajador. Y ese suceso quedó latente ahí. Descendió la mesa sindical exactamente del lugar, ¿no? Sí, perfecto, porque estos hechos repercutieron también no solamente acá en la zona, sino también en Punta Arenas. Y en Punta Arenas se realizaron varios mitines y consejos, manifestaciones de protesta, indicando que se eliminara la represión policial. Entonces es un hecho que es como puntual en ese minuto. Posteriormente, en 1917, sí. Posteriormente, en el año 19, y vamos a hablar de lo que ocurre el 20 de enero de 1919, que es cuando comienzan estos hechos. Los obreros del sindicato de ganaderos, ellos se reúnen y declaran una huelga producto del muy alto costo de los precios de arriendo que habían en esta zona, situación que yo creo que hoy día se repite. Exigían, es cíclico, sí, y exigían también 8 horas de trabajo y también algunas condiciones de que bajaran los precios de los productos de primera necesidad, que sufrían una alza constante, y hablan de ellos solicitaban un 40% de disminución de los productos de primera necesidad. A esto se suma de que además en los días posteriores, estamos hablando del 22 de enero aproximadamente, despiden a un grupo de carpinteros. Entonces eso suma otro punto de conflicto y hace que ya haya una efervescencia, y aparte de eso se produjo un trabajo de pinturas en el frigorífico propiamente tal, y cuando vienen los obreros que realizaron este trabajo, Mr. Kidd, que era el administrador, decide no cancelar porque quedó desconforme con el trabajo que realizó. De manera que fueron como varias cosas que se fueron sumando. Entonces vienen a parlamentar acá al frigorífico, viene Carlos Viveros, que era el presidente del sindicato de campo y frigorífico, viene acompañado de Enrique Espinosa, que era uno de los que había efectuado el trabajo de pintura, más otros trabajadores. Y se produce una discusión, hay un momento de confusión, y todos los antecedentes y algunos testimonios dicen que Mr. Kidd saca un revólver y mata en el mismo lugar a Carlos Vivero, que es el primero en fallecer. Luego Mr. Kidd huye hacia el interior del frigorífico, y tenían apostados fuerzas de la policía, los que comienzan a tirotear a los obreros, y se produce ahí un intercambio de balas, y ahí fallece también Enrique Espinosa. En ese instante, cuando se arma la revuelta y se produce la gran confusión, los obreros se dan cuenta que el policía que había dado muerte a Pedro Alvarado, que se llamaba Juan de Dios Silsalvo, estaba en este lugar. Y inmediatamente lo agreden y lo atacan y le dan una muerte horrible, porque lo apalean y luego recibe un disparo en la sien. Así que es un hecho bastante trágico, porque hay todo este tipo de confusiones, elementos que es de mucha agresividad, pero hay que entender también el proceso, porque es una situación que se produce dentro de una concatenación de hechos. Correcto, que venían arrastrándose desde el año 17. Exactamente. Exactamente, con el fallecimiento de Pedro Alvarado, también en trágicas situaciones, y a raíz también de que los dirigentes gremiales de la época, como bien lo señalaba Jorge, reclamaban esto, el tema del precio de los arriendos, los artículos de primera necesidad, exactamente, las 8 horas de trabajo. Algo que pareciera increíble, pero estamos iniciando el siglo XX en ese tiempo.
Claro, mira, tú tienes que ver que el movimiento obrero es muy interesante lo que realiza, más allá del hecho en sí, es muy interesante lo que realiza porque el movimiento obrero persigue dignificar al trabajador patagónico. Hay que entender que en aquellos años los obreros eran alojados en galpones, dormían sobre cueros de cordero, las condiciones eran bastante precarias. Y la lucha fundamental de ello era luchar por la dignidad de las personas. De manera que los obreros implementaron varias campañas, por ejemplo, como campaña de alfabetización. Acá en Puerto Natales, para que tú veas el nivel de organización que tenían, ellos llegaron a tener 2.000 asociados. O sea, imagínate lo que significa hoy día para un sindicato o incluso si queremos para un partido político, tener 2.000 asociados era una gran fuerza de trabajo y también una gran fuerza política porque podía cambiar los destinos de esta zona. Y en eso ellos lo intentaron y bueno, y por eso se ocurre digamos, combate entre la burguesía y la fuerza trabajadora. Se producen estos enfrentamientos, Mr. Kid dispara exactamente, y ahí los obreros se hacen justamente de este sector, van a Natales prácticamente. ¿Cómo es la situación? Claro, los hechos continúan. Eso es lo que ocurre acá en este sector. Esto es como la plazoleta, claro, en estos instantes. Sí. No sé si seguirá de la misma forma, pero acá está el lugar residencial. Sí, exactamente. Bueno, ocurren los hechos y entonces hay un grupo de obreros que está en Puerto Natales que quiere venir a Puerto Bories para enterarse de qué es lo que está sucediendo. Y al momento cuando ellos avanzan desde Natales van caminando porque quieren ir a tomar el tren, reciben disparos desde el galpón policial que se encuentra a la entrada de Natales, al lado del río Natales. Desde ahí comienza la balacera. Entonces, ahí se produce la toma de Puerto Natales. Es un hecho inédito, claro. Es un hecho inédito en la historia del movimiento obrero chileno y esto ha sido considerado por distintos historiadores, Luis Vitale, por ejemplo, Rodrigo Cid, Carlos Vega Delgado. Hay mucha gente que se ha preocupado de esto porque la situación es que los obreros por alrededor de 4 días toman el control de la ciudad. Y durante esos 4 días ellos recorren Natales, no se producen hechos de violencia, no se producen robos, no hay crímenes y está todo controlado bajo la dirigencia obrera y con la colaboración de la Cruz Roja. La Cruz Roja, sí, vamos a ver que desempeña un papel fundamental dentro del desarrollo de estos hechos. Mira qué importante, ¿eh? Estamos conversando con Jorge Díaz Bustamante, justamente escritor, hombre de las letras y también que ha escrito sobre el tema de Puerto Natales y también sobre Puerto Bories, porque yo recuerdo que en alguna oportunidad conversó Jorge con uno de los sobrevivientes que quedaba de los últimos exactamente de esa revuelta obrera, estimado Jorge. ¿Por qué no nos cuenta de ello? Sí, mira, yo tuve la suerte de conocer a Gabriel Bustamante Barría, quien era obrero y que trabajó aquí en Puerto Bories, y él fue un testigo directo de los hechos. Cuando yo lo entrevisté tenía alrededor de 91 o 92 años, y él se sinceró porque dijo, bueno, ya con esta edad no tengo nada que perder, así que voy a contar mi verdad. De eso, claro, de hecho había sido entrevistado por el periodista de la prensa austral, pero él dijo que él se había reservado cosas porque no quería perjudicar a su familia o por temor a que hubiera algún tipo de represalia. Y bueno, y él fue testigo presencial y nos cuenta que efectivamente los hechos que ocurrieron acá fue tal como lo señalamos recién, cuando se enfrenta la dirigencia obrera con Mr. Kid. Mr. Kid precisamente saca su arma y dispara a quemarropa. Y habla que también Enrique Espinosa, que es el otro obrero que estaba en esos años, los obreros portaban armas.
no estaba penado por la ley, así que habitualmente cada uno podía manejar un rifle porque cazaban o un revólver como medio de autodefensa. No estaba prohibido el uso de armas. Y entonces Enrique Espinosa saca su arma y contesta el ataque y le dispara a Mr. Wood, que era otro de los representantes de la clase patronal. Y refiere que Wood recibe un disparo muy cerca del estómago y dice se cae de puro susto. Entonces, claro, el tipo cae al suelo y luego se levanta y arranca. Entonces ahí Espinosa corre detrás de Wood y recibe los disparos de Carabineros. Los hechos, la verdad que son bastante impactantes, pero más allá de eso, por eso digo yo, uno debería ver tal vez el contexto general, lo que la organización obrera, cómo ellos funcionaron. Imagínate que el movimiento obrero tenía un teatro, que era el Teatro Libertad, tenía una imprenta. Ellos eran de influencia. Jorge, porque tú decías más de 2000 asociados exactamente llegó a tener este movimiento obrero y el tema era tan fuerte que el tema del teatro, las imprentas, las publicaciones, había muchas publicaciones, ¿eh? Sí, lo que pasa es que estos obreros eran de ideología anarquista o más bien anarco-sindicalista. Entonces ellos se rigen, para ellos el órgano de propaganda es la prensa, la oratoria y el teatro. Entonces efectuaban obras de teatro que escribían ellos mismos, pero eran obras de teatro como educativa que generalmente lo presentaban los fines de semana. Eso ocurría acá en Puerto Natales y también ocurría en Punta Arenas. Otro detalle importante, en el Teatro Libertad ellos tenían un bar, disponían de un bar, pero era un bar lácteo. O sea, no se consumía alcohol porque los anarquistas ven el alcohol como el elemento más dañino para la clase obrera. Mira, ¿eh? Sí, y fíjate que aquí un detalle interesante porque tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales tenían este bar lácteo y también ocurrió que en algunas oportunidades la clase obrera se negaba a desembarcar en los muelles cuando el alcohol, digamos, una de sus formas de manifestar su descontento con esto era que ellos no se presentaban a trabajar. Ahora hubiera sido impensable ahora para el dirigente de esa manera, ¿no? Hoy día no, claro, hoy día yo creo que la verdad que a nosotros, quienes somos dirigentes, yo creo que esa es la enseñanza que nos deja esta parte de nuestra historia porque nos permite también reconocer y ver que el movimiento obrero da una lucha permanente, tal como te digo yo, por la campaña de alfabetización, por mejorar la vida de las personas, campaña de mejoramiento habitacional, en fin, una serie de beneficios que iban a beneficiar solamente y directamente a los obreros. Importante, ¿eh? Que estamos recorriendo este momento de la historia junto a Jorge Díaz Bustamante, que nos ha hecho un pequeño proceso, indudablemente, por parte de lo que ha sido la historia acá en este sector de Puerto Boris. ¿Cómo este movimiento fue tan importante que fue como una réplica a nivel nacional? Fue un momento, uno de los aunque fue trágico por donde se le mire, fue un momento que sirvió para despertar el sindicalismo en el país, Jorge. Claro, porque la represión fue tan brutal que en muchos lugares de Chile, ¿no es cierto?, los obreros se manifiestan en apoyo a quienes fueron detenidos, porque en este proceso fueron detenidas 27 personas. De esas 27 personas, 5 eran menores de edad. Y se les inicia un proceso con una serie de acusaciones donde un grupo grande permanece 10 meses detenido y luego salen en libertad sin tener ningún dictamen. Y otro grupo queda como alrededor de 5 años detenido. Aquí hay que ver que el apoyo de los obreros fue muy interesante porque después de ocurrido los hechos del 19, los obreros
nominan a la plazoleta esa que está frente a la Cruz Roja, la nominan como la Plaza 23 de enero de 1919. Y durante todos los años siguientes se hicieron mitines, asambleas, hubo manifestaciones precisamente en esa plaza. Y fíjate que nosotros cuando se inauguró, se cumplieron los 100 años y se inaugura esta plaza ahí frente a la Cruz Roja, nosotros manifestamos tal vez el interés de declarar ese lugar como sitio de memoria. Y te digo por qué, porque desde ese lugar los pobladores de Natales pudieron contemplar los hechos que estaban ocurriendo tanto en Puerto Bories, tanto lo que ocurrió en el tiroteo de la comisaría, luego un incendio de las bodegas Brown y Blanchard. Parte del pueblo de Natales presenciaron los hechos desde ese escenario. Y bueno, esa es una propuesta que yo creo que nosotros las vamos a mantener en el tiempo. Sitio de la memoria. Sitio de memoria, sí. Yo tengo que decirlo esto porque yo pertenezco a la agrupación Mártires 23 de enero de 1919, que la conformamos con Juan Salvador Miranda. Y una de nuestras propuestas es esa, considerar ese lugar porque va a ser una manera de recuperar también un poco parte de la historia que a nosotros nos pertenece. Y fíjate que esto es bien preocupante porque hoy día aquí en Puerto Bories el frigorífico Bories fue declarado en el año 1996 fue declarado monumento nacional. Y sin embargo nosotros los habitantes de Puerto Natales no podemos acceder a ese lugar porque hoy día es una propiedad privada. Entonces yo creo que ahí habría que hacer una revisión sobre este tema, porque si es un monumento nacional es algo que nos pertenece a todos. Mira, como yo te dije hace poco, nosotros en los años 80 yo venía con mis hijos a este lugar, uno paseaba, podía recorrer prácticamente toda la superficie de esta zona, pero hoy día simplemente estamos remitidos acá a esta plazoleta o en este sector poblacional solamente. Jorge Díaz Bustamante dialogando a través de Conversando la Historia. Amigos, interesante como siempre la conversación. Vamos a hacer una pausa y ya retornamos. Superfruit en Bulnes 832 somos 100% natalinos. Recuerde que nos preocupamos de su salud y aplicamos todos los protocolos en esta pandemia dentro de nuestro establecimiento para que usted se encuentre seguro. Todas las semanas traemos carga del norte del país vía aérea, marítima y terrestre. Utilice nuestro servicio de delivery, donde usted puede realizar sus pedidos en nuestros fonos fijos, vía WhatsApp y escribiendo a nuestro correo superfruit@hotmail.com. Superfruit es economía para su hogar. Les pedimos que se cuide y juntos superaremos esta pandemia. Somos 100% natalinos. Roda Austral. En Puerto Natales atendemos las necesidades de las empresas de la región y público en general. Abordamos diversos ámbitos: automotriz, industrial y agrícola. En Roda Austral somos especialistas en rodamientos y en retenes con una amplia variedad de las principales marcas del mercado, tales como Timken, NSK, SKF, Goyo, SNR, MBS, Rollwide. Variedad en correas de todo tipo y medidas. Debido a la contingencia sanitaria, sanitizamos una vez por semana para que usted esté seguro en nuestras dependencias. En Roda Austral les invitamos a cuidarse y cumplir con todas las normas sanitarias. Roda Austral.
Continuamos, estimados amigos, a través de Conversando la Historia, acá con el escritor, hombre de la salud, uno de los precursores también de la actividad o de la profesión justamente de kinesiólogo, justamente en nuestro hospital, que ya está completando una buena cantidad de años. Le vamos a preguntar ahí a Jorge para que nos cuente. Y también en el tema de las letras, donde ha tenido importante participación Jorge, rescatando diferentes esencias a través de sus crónicas de Última Esperanza, por ejemplo. Tiene varias publicaciones que han sido muy importantes para el acervo cultural justamente de nuestra comunidad. Mientras me explicabas la primera parte de lo que ha sido la historia de Puerto Bories, el tema sindical, la dirigencia, la cultura, todo eso, pensaba por qué no esto se incluya en materias de conocimiento, de historia de nuestra comunidad, que sería interesantísimo para las nuevas generaciones, ¿eh? Sí, mira, ese es un tema que se ha planteado de manera continua y yo creo que el gran tema nuestro es que toda la preparación o la formación de los jóvenes estudiantes en forma definitiva trata la historia de Chile, pero vista desde el centro del país. De manera que eso hace que pasen al olvido o queden relegadas todas estas situaciones que ocurrieron en una región tan rica en la historia como es Magallanes. Magallanes tiene elementos de sobra como para construir una verdadera épica en su historia, y de hecho hay gente que se ha ocupado de eso. Ya nombramos a Pedro Cid, por ejemplo, a Ramón Arriagada con la rebelión de los Tirapiedras, está también Carlos Vega Delgado con la masacre de la Federación Obrera, pero tal vez uno de los temas grandes es que son las líneas editoriales, porque ocurre de que cuando tú escribes un libro, generalmente el tiraje de ejemplares es muy poco. Entonces la verdad que cada libro magallánico o cada libro que trate este tipo de temas es prácticamente un libro de colección, porque son 1000 ejemplares, en algunos casos son 500 ejemplares que prácticamente se editan y luego no vuelven a aparecer más, son casi incluso incunables, como se le llama a los libros que son difíciles de encontrar. Y te voy a contar una anécdota. El libro Crónicas de Última Esperanza, editamos 500 ejemplares. Bueno, se vendieron los 500 ejemplares y ocurre de que yo no lo tengo. Entonces tú tienes que una cosa, pero son cosas que ocurren con los libros generalmente que se hacen acá, definitivamente por eso, porque no hay una línea editorial o no hay, por ejemplo, debería haber alguna línea gubernamental que respalde las publicaciones. Yo creo que en eso estamos al debe, fíjate. Muy al debe en realidad. Porque ¿cómo te inician el tema de las letras? Porque exactamente, ¿dónde vino la motivación? Bueno, lo que pasa es que yo vivo, mi familia, la verdad que yo creo que algo que está en los genes, no sé si será así, pero pienso que tenemos una tía que era profesora, escribía poesía, escribía obras de teatro, mi hermana escribía poesía, es gente que estaba muy interesada en las letras. Yo lo que puedo decir que yo desde niño me crecí en una casa llena de libros, porque mi papá es un gran lector, hoy día a sus 88 años aún continúa leyendo, y yo creo que eso se traspasó en forma, yo diría, casi inmediata, porque prácticamente toda la familia son gente lectora, la verdad. ¿Y cuándo vino la inquietud por el primer libro? En este caso, ¿te recuerdas el primer libro? Sí, bueno, el primer libro es Crónicas de Última Esperanza, el que acabo de nombrar, y eso ocurre. El tema, mira, es que yo vengo a Puerto Natales, titulo como kinesiólogo, vengo a Puerto Natales y comienzo a escribir cuentos ambientados en Puerto Natales. Y resulta que me doy cuenta de un detalle no menor, porque esos relatos necesitaban como un posicionamiento en el lugar. Entonces me doy cuenta de que la verdad que sobre
la historia de nuestra ciudad yo conocía muy poco. Y me pongo a investigar buscando libros y me encuentro que no hay libros. Estamos hablando de 1980. No hay libros. Existía uno de Simón Kuzmanich que se llamaba Presencia Salesiana, estaba Los sucesos del 23 de enero de Ojeda, y sería, ni siquiera estaba a posterior aparece el libro Última Esperanza en el Tiempo, que escribe Mateo Martinich, que es como el libro de historia, digamos, inicial. Y en ese tiempo, cuando Martinich escribía su libro de historia, yo estaba reuniendo antecedentes, bajando. En ese tiempo no había internet, no había nada, así que ves que viajaba a Punta Arenas, me iba a la biblioteca, revisaba diarios antiguos. Entonces me fui armando una especie de archivo muy grande que en primera instancia me permitió escribir los cuentos que yo quería y que tuvieran una verosimilitud, que tuvieran la capacidad de captar una realidad de esta zona a raíz de esos estudios o esas recopilaciones históricas. Y de repente me doy cuenta de que había acumulado tanto material que ya tenía un libro escrito, que era Crónica de Última Esperanza. Entonces es el primer libro que editamos. Y después publicamos el libro que se llama Ellos no lo saben, que es un libro que tiene 17 cuentos que están ambientados en Última Esperanza. Y de repente de alguna de esas historias que tú recopilaste, los actores te dijeron algo, algunos que se identificaban con o ubicaban la familia, porque acá casi nos ubicamos todos. Sí, mira, lo que pasa es que cuando tú, en el caso del libro de cuentos, porque uno lo que hace es ficción, entonces uno construye una ficción basada, entonces tú le incluyes situaciones históricas o situaciones reales, las ambientas en ese lugar, y eso hace de que el relato tenga una consistencia que mucha gente cree que eso ocurrió en realidad, y después te consultaban, oye, ¿cuándo ocurrió tal hecho y por qué pasó esto? Y resulta de que, claro, era ficción, pero como estaba construido dentro de un ambiente verídico, tenía ese posicionamiento del lugar. Ah, perfectamente. De las Crónicas de Última Esperanza, ¿alguno que te haya llamado la atención de toda esta investigación que tú hiciste, Jorge, que lo pudiéramos destacar en esta oportunidad? No sé si te pongo un aprieto. No, mira, lo que pasa es que yo encuentro que ese pequeño libro, porque es un pequeño libro, es muy didáctico, porque yo lo dividí como por capítulos. Entonces trato en una parte el tema Puerto Bories, por ejemplo, y se habla de gran parte de lo que te conté acá. En otro lugar está el tema de la navegación de ladrillero, todo como por capítulo. Entonces es un libro que sirvió mucho a los estudiantes, porque está, digamos, como parcelado, parte de la historia. Entonces era muy fácil para el estudiante, sobre todo a los de enseñanza básica y media, acceder en algún minuto a algún capítulo de ese libro, y lo ilustraba rápidamente, porque si tú te comienzas a leer, por ejemplo, Última Esperanza en el Tiempo de Mateo Martinich, es un libro que es un poquito difícil de leer, porque tiene todo el lenguaje de un historiador. Un lenguaje más técnico. Claro, un lenguaje mucho más técnico, con mucho dato, y que de repente el joven, que no tiene mucha habilidad para la lectura, se puede perder en ese mare magnum de información. Entonces lo que yo hice fue como las cosas como muy prácticas, colocarlas en cada capítulo. Y uno de los que yo considero buenos capítulos es precisamente el que habla de Puerto Bories, porque ahí habla que, por ejemplo, en el año 19 se quemó la gresería, y entonces se crea el cuerpo de bomberos. El primer cuerpo de bomberos se crea aquí en Puerto Bories, producto de ese siniestro. Y fíjate que los obreros conforman ese cuerpo bomberil y ensayan toda la semana. Los tipos hacen actividades y prevención para evitar que nuevamente se vuelva a producir esos incendios. También tú tienes que se creó el club deportivo, un club de fútbol,
tenían club de tiro, jugaban ping-pong. Entonces, la verdad que la vida, imagínate, estamos hablando Comienzo de siglo. de comienzo de siglo, y los obreros tenían muchas inquietudes, y los tipos canalizaban sus inquietudes y lograban cosas, siendo que los medios eran muy precarios. Olvídate que esta zona prácticamente estaba aislada. O sea, si venía alguien desde Punta Arenas a Puerto Natales en esos años, tenía que desviarse y cruzar 60 kilómetros por territorio argentino, claro, para poder llegar a Puerto Natales. O sea, estamos hablando de esas... Era un periplo eso. Claro, estamos hablando de esas condiciones de aislamiento. Imagínate que para llegar de Natales a Puerto Prat, hay gente que refiere que en ese tiempo se demoraban, porque los caminos eran de muy malas condiciones, a veces hasta 2 o 3 días. O sea, algo que tú dices, oye, yo agarré mi bicicleta el otro día y fui y volví a Prat. Claro. Entonces, son otros tiempos. Tal vez de repente uno debería ver esos contextos de tiempo y entender, porque nosotros hoy día, claro, nos ubicamos desde este punto de la historia. Pero si tú ves las condiciones en que esa gente vivía, era una vida muy, muy sacrificada. Una de las situaciones, cuando leyendo, tú me corriges, Jorge, leyendo una de tus publicaciones, era de las hazañas, de los sobrenombres, la toponimia, exactamente de la comunidad, de sus personajes, hacían pruebas aquí y allá. A mí me llamó mucho la atención esa recopilación que tú hiciste, ¿eh? Sí, lo que pasa es que se forma parte del libro Crónicas de Última Esperanza, y se nombran a muchos personajes, a gente que era típica, personajes cotidianos que la gente veía todos los días, que lo veía siempre, pero con características muy especiales, de manera que eran personajes queribles y de alguna manera identificaban este lugar. Yo me acuerdo, una de las anécdotas que sale ahí es la de el Loco Relay, que era deportista, era miembro del Club Esmeralda, y este hombre era muy travieso, según lo que cuentan, y él se le ocurre hacer un desafío a Natales. Entonces él dice y anuncia que va a caminar igual que Jesucristo va a caminar por las aguas del mar. Y entonces todo el pueblo se entera, aparte que era un pueblo chico, todo el pueblo se entera de la gran hazaña del Loco Relay. Y los tipos se van al muelle, mucha gente mirando, y resulta que este famoso loco era un loquillo, además. Era loco. Claro, dice que se construyó unos zapatos como de latón grande. Entonces dice, baja del muelle, se posa por el agua, dice, y da un paso, da otro paso, y la gente comienza a aplaudir, porque el tipo estaba cumpliendo lo que prometió. Y en un momento el tipo se hunde. Entonces dice, sale la gente, toma unos botes, van remando y sacan al Loco Relay semi ahogado de la bahía. No pudo caminar. No pudo caminar. Finalmente no caminó como... Es verídico, es un hecho real, sí, No, sí. Un gran deportista también, Relay, el Esmeralda, Sí. Comparable ahí, según los más antiguos, comparable con lo que hacía Cayo González en su tiempo. Sí, por eso te digo, tú ves, era un pueblo que también era muy pequeño, y con este tipo de personajes tan especiales que la verdad que hacían que este pueblo fuera realmente, yo creo que muy atractivo, y sobre todo para gente que venía de otro lugar y se encontraba, ¿no es cierto? Aparte, la gente era muy cariñosa, era amable, tenía buena disposición, era muy cálida, digamos. ¿Qué otros libros más vinieron después en tu carrera, Jorge? Bueno, después hice una recopilación igual relacionado con la provincia de Última Esperanza, que es una recopilación de artículos que hizo Osvaldo Beckman Hansen. Osvaldo Beckman Hansen es uno de los escritores más prolíficos de Magallanes. Tiene una infinidad de libros, la gran mayoría de ellos se refiere al territorio de Última Esperanza. Él es el autor de Primavera Natales, un libro que ha tenido, no sé, yo creo que deben ir como en 20 ediciones, que en realidad que es un clásico que yo creo que lo ha leído todo Natales. Y
Y este hombre fue director de la Prensa Austral y él escribía semanalmente una crónica que se llamaba De ayer y de hoy, donde contaba anécdotas, hechos históricos, situaciones que ocurrían en el acontecer diario de Magallanes, qué sé yo, exploraciones que él hizo. Era un tipo muy diverso, aparte de ser un periodista, era explorador, era piloto costero, era un tipo de una mente muy amplia y escribió mucho sobre estos temas magallánicos y eso quedó en la prensa. Solamente en artículos de prensa, nunca se publicó como un libro. Entonces yo me di el trabajo de revisar las crónicas que se titulaban De ayer y de hoy, y sabes tú que es un trabajo extensísimo que yo creo que fácilmente superaban las 600 páginas o más quizás. Y de manera que yo hice una selección, reduje el trabajo, hice a criterio muy personal, por supuesto. Entonces igual lo dividí en capítulos. Por ejemplo, un capítulo era Última Esperanza, el otro era los veleros y los mares de Chile, porque a él le gustaba mucho la parte marítima y de navegación y de los naufragios. Otra parte que estaba dedicada a la carufe o cahuáscar, porque este hombre también le gustaba la etnografía, y la otra parte era como sobre el descubrimiento de Magallanes en general. Estamos hablando entre los años 20 a los 50, donde se desarrolla la ganadería, se descubre el petróleo, se hace el primer viaje a la Antártica, se escala el Monte Sarmiento. O sea, hay una serie de acontecimientos históricos, y este hombre fue testigo privilegiado y en algunos casos fue protagonista de los hechos. Así que a raíz de todo eso yo hago ese trabajo, lo presento a un Fondart, afortunadamente fue aprobado y podemos publicar ese libro que yo creo que es una importante contribución al acervo cultural de Magallanes, la verdad. Sí. ¿Y de ahí vino otra? Bueno, después publico una antología de cuentos, que esta es otra historia que también ha ido como al rescate de lo que está ocurriendo. En Magallanes, entre los años 20, estamos hablando hasta entrados los 60, había un gran número de escritores. De hecho, Magallanes es una de las zonas donde más se escribe, donde tienen más autores de cuentos, de historia, de crónica. Hay mucho libro científico también, que está relacionado con nuestra tierra, y que yo creo que es muy importante que podamos conocerlo. Jorge, bueno, trajiste un libro para que podamos compartir justamente trajiste un libro para que podamos compartir justamente acá, cuéntanos sobre el particular, por favor. Bueno, este libro se llama Última Esperanza, el paisaje y su habitante. Fue financiado por el Fondart y fue publicado en el año 2002. En este libro, al igual que en el Crónicas de Última Esperanza, también recogemos una serie de crónicas que nos indica el acontecer de la vida que transcurría en Última Esperanza. Esta está más o menos enmarcada entre los años 40, 50, donde se analiza aquí, por ejemplo, el movimiento marítimo que había. No olvidemos que a este lugar llegaban grandes buques, los laneros, ¿no es cierto?, que retiraban los fardos de lana y los llevaban hacia Europa, y los caponeros, ¿no es cierto?, que llevaban los animales ovinos también, todo producto que se comerciaba y se llevaba hacia Europa. Hay que ver que aquí en Bories y yo creo que en muchas casas todavía circula la etiqueta de la carne envasada, sí, que es una etiqueta de color rojo y dice frigorífico Bories y está señalado ahí. Fíjate que el movimiento que había aquí es muy interesante, porque eso a posterior
prácticamente después de los años 60, cuando dejó de existir la sociedad explotadora Tierra del Fuego, fue decayendo, porque aquí había un movimiento en el mar incesante. La verdad que era mucho movimiento marítimo, habían remolcadores, claro. Estos buques grandes, hay que entender que tenían que pasar ahí en el paso del Quirque, los remolcadores tenían que esperar las mareas y los remolcadores podían permitir que las naves más grandes pudieran cruzar ese lugar que era peligroso por el cambio de mareas. Mira qué interesante, ¿eh? Estamos conversando con Jorge Díaz Bustamante, escritor, hombre también de la salud, del deporte, entre otras actividades. Hacemos nuestra última pausa, amigos, y ya estamos de vuelta. Come to Patagonia and discover a fantastic world. Roda Austral, en Puerto Natales, atendemos las necesidades de las empresas de la región y público en general. Abordamos diversos ámbitos, automotriz, industrial y agrícola. En Roda Austral somos especialistas en rodamientos y en retenes con una amplia variedad de las principales marcas del mercado, tales como Timken, NSK, SKF, Toyo, SNR, MBS, Rollway. Variedad en correas de todo tipo y medidas. Debido a la contingencia sanitaria, sanitizamos una vez por semana para que usted esté seguro en nuestras dependencias. En Roda Austral les invitamos a cuidarse y cumplir con todas las normas sanitarias. Roda Austral. Superfruit en Bulnes 832 somos 100% natalinos. Recuerde que nos preocupamos de su salud y aplicamos todos los protocolos en esta pandemia dentro de nuestro establecimiento para que usted se encuentre seguro. Todas las semanas traemos carga del norte del país vía aérea, marítima y terrestre. Utilice nuestro servicio de delivery, donde usted puede realizar sus pedidos en nuestros fonos fijos, vía WhatsApp y escribiendo a nuestro correo superfruit@hotmail.com. Superfruit es economía para su hogar. Les pedimos que se cuide y juntos superaremos esta pandemia. Somos 100% natalinos. Bien, amigos,
Estamos de regreso a través de la sintonía de Conversando la Historia con nuestro buen amigo acá, Jorge Díaz Bustamante, quien también ha aportado indudablemente a la historia de nuestra comunidad y también desde su vereda en el ámbito de la salud. Fíjese usted que bordeando el año 80 llega como kinesiólogo justamente acá, tú me corriges Jorge, al hospital de Puerto Natales, que ya se había cambiado a sus nuevas dependencias, las anteriores a la que está ahora exactamente, y ahí empieza una carrera que ya va a completar 35 años. 35 años, Jorge Díaz. ¿Cómo se produce tú? Estimado Jorge, porque eres el primer kinesiólogo justamente acá de la zona. No estamos ofendiendo a nadie, exactamente. No. Hay que cuidarse. Sí, de todas maneras. Bueno, yo me titulé el año 80 y en agosto del 80 estaba acá en Puerto Natales, ya titulado, y comenzamos a trabajar en el hospital de Puerto Natales y lo hicimos a honores. Sin cobrar ni uno. Exacto, sin cobrar ni un peso y por las puras ganas de aportar nuestro conocimiento, nuestras aptitudes profesionales a esta ciudad. Yo estudié en la Universidad de Chile, sede Antofagasta, y en esos años los kinesiólogos eran muy pocos. De hecho, nosotros comenzamos 25 alumnos en la Universidad de Chile y los que terminaron fueron 5 alumnos. De manera que se producía un decante natural, digamos. Era bastante difícil poder completar la carrera, pero lo hicimos. Y me habían ofrecido quedarme en Antofagasta como profesor dentro de la misma universidad, pero yo preferí venir a Puerto Natales precisamente por eso, por el gran desafío que significaba llegar a un lugar donde no estaba el profesional. Y dicen acá, y se acuña la frase de que la tierra tira como yuca de buey, puede ser, ¿no? Bueno, sí, eso es verdad. También estaba, claro, ese era un gran tema, porque, bueno, estaba mi familia, lógicamente uno quería estar con su gente, y un poco también, por eso te digo, entregar los conocimientos, el esfuerzo, y no sé, y venir a hacer una labor pionera en realidad, y que fue lo que hicimos. Lo que le preguntaba cuando veníamos en dirección a Boris, ¿cómo se hacía antes el tema de la kinesiología exactamente desde acá en la región? Exactamente. Mira, la verdad que era bastante difícil. De hecho, yo comencé trabajando en La Guardia. Entonces disponíamos de una camilla y una luz infrarroja. Ese era todo nuestro elemento de tratamiento. Así que, claro, entonces iba más con las ganas que tenía el viejo de trabajar que otra cosa. Pero fíjate que así todo fuimos creando la necesidad, y al cabo de 2 años y medio aproximadamente se creó el puesto de kinesiólogo acá y se llamó a concurso. No exento de problemas, Marina. Sí, bueno, esa es otra historia bastante compleja, pero lo comentaremos en algún momento. en algún momento, en otro horario, se comentará. Pero la verdad que fue complejo y fue iniciar un camino a puro pulso. Y bueno, tuve la fortuna de poder realizar también un curso de preparación y evaluación de proyectos, y fíjate que eso a mí me permitió posicionarme dentro del establecimiento, porque gran parte de los proyectos que se realizaron yo te diría desde el 90 hasta casi el 2000, fueron realizados por este servidor, digamos, y proyectos. El hospital de Puerto Natales, doctor Augusto. Sí, proyectos bastante decidores. Por ejemplo, un proyecto que se llamaba Reposición Integral de Mobiliario del Policlínico Adosado del Hospital de Puerto Natales. Un proyecto que en esos años eran 17 millones de pesos. Yo creo que lo que equivalente a hoy día debería andar en el orden de los 60 millones. También hicimos un proyecto de la adquisición del equipo de rayos, lo hicimos junto con el tecnólogo médico Millao. José Millao, claro. Él, lo que pasa es que yo me manejaba en la preparación y evaluación de proyectos, pero había partes más técnicas, ¿no es cierto?, que es propio de la profesión,
en este caso del tecnólogo médico. Entonces él me entregaba los datos más técnicos y yo elaboraba, hacía todo el cuerpo legal, digamos, de este tipo de proyectos. Hicimos en laboratorio, en dental. La verdad que fue un trabajo sumamente arduo. Y fíjate que esa es una de las cosas que a mí me tiene también un poco orgulloso, porque no solamente aporté en el campo profesional, sino también hice un aporte digamos, a la comunidad. Ahí tangible. Y tangible, exactamente. Sí. Y en algún momento Jorge Díaz fue recurso único como kinesiólogo por casi 20 años, Sí. ¿por qué no? Sí, efectivamente. Esto forma, yo diría, parte de la anécdota. Yo llegaba a atender hasta 46 pacientes diarios. O sea, generaba la falta como en el fútbol. Sí, sí. Iba a patear, Exacto. al cabezazo Y no tenía administrativo, no tenía auxiliares paramédicos. Entonces, la verdad que era un trabajo bastante exigente, prácticamente no tenía tiempo para nada. Comenzaba a las 8 de la mañana, terminaba a las 5 de la tarde y era ir, ver a una persona, ver a otra. En un momento veíamos de a 4 pacientes al mismo tiempo, entonces era bastante exigente por una parte, y por el otro lado el nivel de responsabilidad que uno tenía, porque no existían los medios como para decir, oye, me voy a meter a Google para saber de esta enfermedad. Tenías que apellugar nomás, pues no te quedaba otra. Y tampoco tenías contacto, no existía el celular como para decir, voy a llamar a mi colega que está, no sé, en Antofagasta, o el colega que está en Santiago. No, tenías que resolver los problemas solo. Y no tenías otro colega a quien preguntarle. Claro, que discutir justamente el caso, sí. Hoy día, mira, yo te digo, el hospital de Puerto Natal, en lo que es medicina física y rehabilitación, yo creo que, mire, disponemos de un gimnasio que es un lujo, el espacio en sí, la verdad que es una maravilla, tenemos equipo de última tecnología, o sea, la verdad, yo digo, es un lujo hoy día estar en ese lugar, y además que cuento con la colaboración de 4 colegas, tenemos una terapeuta ocupacional, o sea, hemos dado un paso súper importante en materia de rehabilitación, la verdad. Jorge Díaz Bustamante, dialogando a través de Conversando la Historia. No puedo dejar de preguntarte también por el deporte. ¿Qué ha significado el deporte en tu vida desde tus primeros años? Bueno, el deporte ha significado, yo diría, una parte fundamental de mi vida. Tú me hablabas de mi papá, y la verdad que él nos orientó, digamos, hacia el camino del deporte. Yo creo que a mi viejo le habría gustado que yo hubiese sido jugador de fútbol. Lamentablemente no salí un buen jugador de fútbol, no se me dieron las cosas. El otro día un amigo de infancia me pregunta, Jorge, me dice, ¿y aprendiste a jugar a la pelota al final? Y yo le digo, no, todavía lo estoy intentando. Entonces me derivé por otros caminos. Me fui a las artes marciales, practiqué artes marciales por alrededor de 20 años y en forma continua. Hice judo, karate, taekwondo, no sé, de todo un poco. Y esa fue mi formación. Y luego de ahí derivé hacia las carreras. Y en un tiempo, yo creo que un poquito de locura, ¿no? Porque ya estaba bastante mayorcito. Aparecieron las carreras de montaña en distintos lugares del país, famosas carreras de montaña como la de el volcán Osorno. Denominadas trail, ¿no? Sí, los trail. Y aquí me hice de una socia que era la Karina Silvana Gallardo, y con ella fuimos prácticamente a correr. Yo creo que durante un año nos corrimos todas las carreras habidas y por haber, exponiéndonos a un gran peligro, un poco, yo diría, un poco inconsciente también, porque son carreras muy difíciles y la verdad que es muy fácil poder accidentarse. Afortunadamente estamos bien entrenados, no nos ocurrió nada, y fíjese que esta chica deportista llevó muy alto el nombre de
de Puerto Natales en realidad, porque ganó, yo te diría, muchísimas competencias. Exactamente, una competidora realmente importantísima como Karina, a quien le enviamos justamente, a Karina Gallardo, exactamente, le enviamos un abrazo. Viene la motivación desde los primeros años ahí con el papá, don Octavio Díaz, a quien le enviamos un abrazo gigante. ¿Y dónde se deriva? Seguramente debe ser por las artes marciales, el tema del boxeo. ¿Alguna vez boxeaste? O sea, entrené boxeo y cuando volví como kinesiólogo, el Club Esmeralda tenía, en esa época estaba Honorio Borges, no sé si lo recuerdas, y ellos entrenaban ahí en el Club Esmeralda, en la parte donde después tuvo como el bar del club, y en ese sector había como un salón que me parece a mí que era un salón de reuniones, y en ese lugar entrenaba un grupo de muchachos y era dirigido por Honorio Borges, y ellos me pidieron que les hiciera la preparación física. Así que yo participaba ahí, hacía como de instructor físico y luego me quedaba, qué sé yo, guanteando y ahí aprendí a conocer a los boxeadores. Después eso lo tomó Chino Miranda, me acuerdo, y aprendí a conocer las técnicas y todo eso y se me fue despertando el bichito del box y finalmente terminé como jurado de las jornadas, de las gloriosas jornadas boxeriles de Puerto Natales. De la jornada jurando, exactamente, sí. De las jornadas boxeriles. Sí, la verdad que yo creo que se dio el ambiente ahí mismo, porque había, a pesar de que son deportes de combate, ¿no es cierto?, donde hay intercambio de golpes y todo eso, la gente se trata fíjate que el ambiente de los boxeadores se trata con mucho cariño y con mucho respeto, sí. Se respetan mucho entre ellos, y eso es loable, fíjate, ahí existe lo que se llama el espíritu deportivo, porque hemos visto deportistas en otras áreas que la verdad que de repente no tienen ese espíritu, sí. Exactamente. ¿El mejor boxeador que viste, Jorge? Bueno, tengo que decirlo con mucho cariño, es mi amigo Cuajo. Ya. Sí. Él fue compañero de curso y la verdad yo soy un fan de él y él lo sabe. ¿Sí? Sí. Siempre sí. se destacó él desde pequeño, sí. No le rehuía al combate a nadie. Sí, no, además que tenía muy buena técnica, él se desplazaba por los costados, le gustaba mucho golpear los laterales de manera que iba disminuyendo físicamente a sus rivales, porque no era que tuviera una gran pegada, sino que el tipo era un estratega de la lucha. Y eso, yo te digo, es muy difícil, sobre todo en el boxeo, y en el boxeo amateur, porque de repente tú te encuentras con gallos que tienen una mano pero pesadísima y que te pueden fácilmente noquear en un segundo. Entonces Jorge Andrade tenía esa particularidad de que era difícil de ubicar porque estaba en todos lados y siempre era ese ataque constante que te minaba, la verdad, te minaba físicamente. ¿El de la pegada más violenta con el Formo Andrade? Sí, y después, muchos años después apareció Comerrana, el famoso Comerrana que pulverizaba a la gente. Y él, bueno, él se dio esa situación que él tenía la mano muy pesada y la verdad que brilló por alrededor de un año, prácticamente ganó todas sus peleas por nocaut en Puerto Natales y luego los boxeadores se dieron cuenta que tenía solamente la mano pesada y que no se manejaba en los desplazamientos, y al año siguiente todos los que él derrotó lo derrotaron y ahí dejó de boxear. Lo estudiaron. Sí, efectivamente. Perfectamente. Jorge, yo quiero agradecerte la gentileza que has tenido de acompañarnos, de conversar. Podríamos seguir conversando un montón más, indudablemente, con Jorge Díaz Bustamante, porque hay anécdotas, hay conocimiento, hay mucho, hay literatura. La verdad es que Conversando la Historia ha sido muy entretenido para todos nosotros. Así que, Jorge, solamente agradecerte la gentileza y dejarte las pantallas a través de Productora Natales, saliendo acá en Natales y en toda la región de Magallanes, a través de las redes sociales, para una eventual despedida. Bueno, agradecer la invitación, agradecer que estemos acá en este hermoso lugar, no sé, lleno de recuerdos, la verdad.
Bueno, y decir que nosotros continuamos trabajando, tal como te dije, pertenecemos a la agrupación Mártires 23 de enero de 1919, vamos a seguir haciendo labor cultural como la hemos venido haciendo. Yo te hago recuerdo que antes de que comenzara la pandemia nosotros trajimos a Jorge Baradit con un esfuerzo personal y de Juan Salvador. Logramos los contactos, lo pudimos traer, yo creo que fue un acontecimiento cultural en Magallanes. Hay que ver que Baradit lleva publicado alrededor de 100.000 ejemplares, lo que es un fenómeno editorial en el país. Cuando un escritor chileno logra vender 1.000 ejemplares, se considera exitoso. Y estamos hablando, en este caso, 100.000 ejemplares. O sea, hablamos de un fenómeno editorial. Y el tipo viene a Puerto Natales, se contacta con nosotros, él conoce de la historia de Última Esperanza, él tiene interés en venir a Puerto Natales y viene prácticamente, o sea, en forma absolutamente gratis. Vino gratis, señores. Eso es un verdadero aporte de un hombre que está interesado en conocer el país, en conocer la historia de todos nuestros lugares de Chile, que a mí me parece simplemente loable. Sí. Y gracias, por supuesto, a los amigos y por la paciencia también de escucharnos. Ok, muchas gracias. Jorge Díaz Bustamante, estimados amigos, ha estado en diálogo a través de Conversando la Historia. Seguramente usted se ha refrescado ahí la memoria, indudablemente, de la historia de nuestra comunidad. Nos despedimos, le agradecemos a todos ustedes la sintonía, nos estamos encontrando próximamente. Gracias, hasta siempre. Chao, chao.